Sin tener a dónde ir, rechazada por quienes deberían haberla amparado, y con 5 hijos temblando a su lado, ella caminó hasta el único lugar donde nadie se atrevía a pisar, una choza de paja condenada por todo el pueblo. ¿Puedes imaginar la desesperación de una madre obligada a buscar refugio justo en el lugar que todos llamaban maldito? Parece imposible sobrevivir a algo así, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que ella encontró allí dentro te va a sorprender de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos tan emocionantes. Prepara tu corazón, porque este camino de coraje, miedo y un secreto inesperado comienza ahora. La lluvia caía con una fuerza despiadada aquella tarde de mayo de 1892, convirtiendo los caminos de tierra roja en ríos de lodo pegajoso que parecían querer tragarse los pies descalzos de quienes se atrevían a transitarlos. Rosaria Méndez caminaba con la dificultad de quien carga el peso del mundo sobre los hombros, sosteniendo contra su pecho a su hijo menor, un bebé de apenas 6 meses que lloraba con un gemido ronco y constante, mezcla de hambre y frío. A su alrededor, aferrados a su falda empapada y pesada por el agua, 4 niños más avanzaban a tropezones, con los ojos muy abiertos por el terror y los dientes castañeteando sin control. No había nada heroico en su marcha, solo una desesperación cruda y animal, el instinto de una madre herida que busca cualquier agujero para proteger a sus crías de la tormenta que rugía sobre el interior de Brasil. El cielo estaba negro, cerrado por nubes que parecían de plomo, y cada trueno hacía temblar el suelo, resonando en los huesos de Rosaria como una advertencia de que la naturaleza misma estaba en su contra aquella noche maldita. Hacía apenas unas horas, Rosaria todavía tenía un techo, aunque fuera precario, pero la crueldad humana había demostrado ser más devastadora que cualquier tempestad climática. Recordaba con una claridad dolorosa la cara de Anselmo, su cuñado, parado en el umbral de la casa con los brazos cruzados y una mueca de desprecio bajo el bigote húmedo. No hubo piedad en su voz cuando le dijo que el tiempo de caridad había terminado, que la tierra pertenecía a la familia de su difunto esposo y que ella, una viuda inútil con 5 bocas que alimentar, ya no tenía derecho a estar allí. Las palabras de Anselmo cayeron más pesadas que las piedras, expulsándola a la intemperie sin más posesiones que unos cuantos trapos atados en sábanas viejas. El pueblo de San Judas, temeroso de la influencia y el rencor de Anselmo, cerró sus puertas y ventanas, dejando a la mujer y a sus hijos a merced de su suerte, obligándolos a caminar hacia el único lugar que nadie quería, el borde del pantano. El destino de Rosaria era un punto oscuro en la memoria colectiva de la región, un lugar del que los hombres hablaban en voz baja en las tabernas y del que las mujeres se persignaban al mencionar. Se dirigían a la tapera del ahogado, un jacal de paja podrida y barro desmoronado que se alzaba solitario y tétrico junto a las aguas estancadas del pantano. La leyenda decía que allí había vivido y desaparecido el loco Bento, un hombre que hablaba con las sombras y cuya alma, según decían, nunca había abandonado las paredes de aquel refugio miserable. Mientras avanzaban por el sendero cubierto de maleza, la silueta del jacal apareció entre la cortina de lluvia como un esqueleto olvidado, con el techo de paja colgando en jirones que se mecían violentamente con el viento, pareciendo dedos largos y huesudos, invitándolos a una tumba segura. El olor a cieno y podredumbre vegetal golpeó a Rosaria en la cara, un aroma antiguo y estancado que le revolvió el estómago vacío. Al llegar frente a la estructura ruinosa, Rosaria se detuvo un momento, paralizada por un miedo atávico que le heló la sangre más que la lluvia fría. La tapera parecía respirar con vida propia. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes de adobe con un sonido agudo, casi humano, un lamento que se confundía con los aullidos de la tormenta. Sus hijos se apretujaron contra sus piernas, enterrando las caras en la tela mojada de su vestido, rogando en silencio no tener que entrar en esa boca de oscuridad. Pero Rosaria miró al bebé en sus brazos, sintió cómo temblaba violentamente
por la hipotermia incipiente, y supo que no tenía elección. El miedo a los fantasmas y a las leyendas tuvo que ser aplastado por el terror real de ver a sus hijos morir de frío a la intemperie. Con una respiración profunda que le quemó los pulmones, empujó lo que quedaba de la puerta, una tabla de madera carcomida que chirrió como si protestara por la intrusión, y dio el primer paso hacia el interior de la maldición. Dentro, la oscuridad era absoluta, densa como boca de lobo, y el aire estaba viciado, cargado de un olor a moho, tierra húmeda y algo más, algo metálico y rancio que Rosaria no pudo identificar de inmediato. El suelo era de tierra batida, irregular y fangoso en las partes donde el techo había cedido, y dejaba entrar el agua. No había muebles, ni un solo banco o mesa, solo rincones llenos de telarañas espesas que colgaban del techo bajo como velos funerarios. Rosaria buscó a tientas un rincón que pareciera más seco, arrastrando los pies para asegurarse de no pisar alguna alimaña o serpiente que hubiera buscado refugio allí. Encontró un espacio cerca de la pared del fondo, donde la paja del techo parecía más densa, y allí acomodó a sus hijos, extendiendo las sábanas húmedas en el suelo para intentar crear una barrera contra la frialdad de la tierra. La primera noche fue una vigilia de terror silencioso, donde cada sonido se magnificaba hasta lo insoportable en la mente agotada de la viuda. Rosaria no pudo dormir. Se sentó con la espalda contra la pared de barro, sosteniendo al bebé dormido contra su pecho, con un palo grueso en la mano derecha, vigilando la negrura con los ojos muy abiertos. El viento golpeaba las paredes del jacal con furia, haciendo que la estructura entera crujiera y gimiera, como si estuviera a punto de colapsar sobre ellos. Los niños, agotados por la caminata y el llanto, habían caído en un sueño inquieto, amontonados unos sobre otros como cachorros buscando calor, ajenos a la vigilancia frenética de su madre. Rosaria sentía que la tapera la observaba, que el silencio entre los truenos estaba habitado por presencias que no eran bienvenidas en el mundo de los vivos, recordándole las historias de locura y muerte que rodeaban a Bento. A medida que avanzaba la madrugada, la tormenta comenzó a amainar, dejando tras de sí un goteo constante y rítmico dentro y fuera del jacal. Fue en ese momento de relativa calma cuando Rosaria escuchó algo que no pertenecía al clima ni a los animales del pantano. Era un sonido sutil, casi imperceptible, que provenía del interior de la pared contra la que estaba apoyada. Clac, clac, clac. Sonaba como si alguien estuviera golpeando suavemente desde el otro lado del adobe, o como si algo sólido se hubiera movido dentro de la estructura misma. Rosaria se apartó de la pared de un salto, con el corazón galopando en la garganta, apuntando su palo hacia la sombra inmóvil del muro. Eran ratas, serpientes grandes moviéndose entre la paja y el barro, ¿o era verdad que el espíritu del loco Bento venía a reclamar a los intrusos que osaban profanar su soledad? La luz grisácea del amanecer tardó una eternidad en filtrarse por los agujeros del techo, revelando la miseria absoluta en la que se encontraban. Las caras de sus hijos estaban sucias de barro y marcadas por el cansancio, y el jacal, con la luz del día, no parecía menos aterrador, sino más patético y peligroso. Las paredes estaban manchadas de humedad antigua, y el suelo era un mapa de charcos y lodo. Rosaria se levantó con el cuerpo dolorido, sus articulaciones protestando por la humedad y la mala postura, y comenzó a organizar la supervivencia. Sabía que no podía quedarse paralizada por el miedo. Tenía 5 bocas que alimentar y ninguna comida en los fardos. Tendría que salir, dejar a los niños solos en aquel lugar horrible y buscar algo, lo que fuera, en los alrededores del pantano o intentar llegar al pueblo sin ser vista para pedir sobras. Sin embargo, antes de salir, su mirada volvió a la pared del fondo, al lugar exacto donde había escuchado aquel sonido extraño durante la noche. A la luz del día, la pared parecía sólida, aunque vieja y agrietada. Rosaria se acercó y pasó la mano por la superficie rugosa del adobe. Sentía una vibración extraña, una frialdad que no parecía natural, o tal vez era solo su imaginación febril jugándole malas pasadas. No tenía tiempo para investigar ruidos nocturnos ni supersticiones. El hambre de sus hijos
era un monstruo mucho más real y urgente que cualquier fantasma. Les ordenó a los mayores que no se movieran del rincón seco, que cuidaran al bebé y que no abrieran la puerta a nadie, absolutamente a nadie, bajo ninguna circunstancia. Con el corazón encogido por tener que dejarlos allí, salió de nuevo bajo la llovizna fría, decidida a pelear contra el mundo por un pedazo de pan. Aquel primer día fue una lección brutal de humildad y resistencia para Rosaria. Caminó kilómetros evitando las miradas de los vecinos, que antes la saludaban y ahora la ignoraban, rebuscando raíces comestibles cerca del pantano y recogiendo leña húmeda para intentar hacer fuego. Cuando regresó al atardecer, con apenas unos puñados de fruta silvestre y un poco de harina que una anciana piadosa le había dado a escondidas, el jacal la recibió con su silueta oscura, recortada contra el cielo crepuscular. Los niños estaban bien, asustados y hambrientos, pero vivos. Esa noche, mientras repartía las migajas de comida, el viento volvió a levantarse, y con él el sonido en la pared regresó. Clac, clac. Esta vez más fuerte, más insistente, como si el secreto que habitaba en el barro estuviera impaciente por ser descubierto, llamándola desde la oscuridad de la tierra. La tercera noche descendió sobre la tapera con un peso asfixiante, trayendo consigo un silencio que era incluso peor que el estruendo de la tormenta. La lluvia había cesado, dejando solo un goteo melancólico que caía de los árboles sobre el techo remendado, pero el hambre se había instalado dentro del jacal como un huésped voraz y silencioso. Los niños, que habían pasado el día llorando por comida, ahora dormían sumidos en un letargo preocupante, con las barrigas hinchadas de aire y los labios resecos. Rosaria los observaba a la luz moribunda de la última vela que le quedaba, sintiendo cómo la desesperación le arañaba las entrañas más que su propia hambre. Fue entonces cuando el sonido regresó, ese clac-clac rítmico y seco, pero esta vez no esperó al viento. Sonó claro y deliberado, emergiendo de la pared de barro, como si alguien estuviera golpeando con un nudillo huesudo desde el interior de la tierra misma, burlándose de su miseria, o quizás llamándola. Rosaria sintió que la fina línea que separaba la cordura de la locura comenzaba a desdibujarse en esa penumbra fétida. ¿Era así como había empezado el loco Bento? Escuchando ruidos hasta que su mente se quebró. Pero el sonido era demasiado real, demasiado físico para ser producto de una alucinación. Movida por un impulso que no podía controlar, una mezcla de furia y curiosidad suicida, Rosaria se arrastró por el suelo de tierra hasta la pared del fondo. Pegó la oreja al adobe frío y rugoso, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Allí estaba, un roce metálico, una vibración sutil que recorría la estructura de la pared. No era un animal rascando, era algo que respondía a la presión del asentamiento de la casa, algo sólido y ajeno al barro y la paja que componían la miserable vivienda. Con las manos temblorosas, Rosaria buscó entre sus pocos utensilios hasta dar con una cuchara de hierro vieja y torcida que había salvado de su antigua cocina. No tenía herramientas, no tenía pico ni pala, pero tenía la fuerza de una madre acorralada. Clavó el mango de la cuchara en el adobe endurecido, haciendo saltar lascas de tierra seca que le golpearon la cara. La pared era dura, cocida por años de sol y endurecida por el tiempo, pero Rosaria no se detuvo. Raspaba y golpeaba con un ritmo frenético, ignorando el dolor en sus dedos y el polvo que se le metía en los ojos y la garganta. Si había un demonio ahí dentro, lo sacaría y lo enfrentaría. Si era una rata, serviría de cena. No le importaba lo que fuera, solo necesitaba saber qué compartía su encierro en aquella tumba de paja. El agujero en la pared creció lentamente, revelando capas de paja podrida y barro negro que olían a encierro y a tiempo detenido. Las uñas de Rosaria se partieron y sus dedos comenzaron a sangrar, manchando la tierra de rojo, pero ella apenas lo notó. Estaba poseída por una fiebre de descubrimiento, sudando a pesar del frío húmedo de la noche. De repente, la cuchara chocó contra algo que no cedió. El sonido fue distinto,
Un clanc sordo y definitivo que no pertenecía a la piedra ni a la madera. Rosaria se detuvo en seco, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Retiró la cuchara y acercó la vela, protegiendo la llama con la mano ahuecada. En el fondo del agujero irregular, entre las sombras y el polvo, algo devolvió un brillo opaco y oxidado, una superficie lisa que contrastaba con la textura grosera de la pared. Con un esfuerzo final, usando los dedos ensangrentados como ganchos, Rosaria apartó los últimos trozos de adobe que aprisionaban el objeto. Era una caja metálica, rectangular y corroída por el óxido, encajada profundamente en la estructura misma del jacal, como si la casa hubiera sido construida alrededor de ella. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Rosaria tuvo que usar ambas manos y apoyar los pies contra la pared para hacer palanca y liberarla de su nicho de barro. Cuando finalmente cedió, cayó al suelo de tierra con un golpe pesado y sordo que hizo que uno de los niños se removiera en sueños. Rosaria se quedó mirando el objeto extraído como si fuera una bomba a punto de estallar, respirando agitadamente, con el sabor metálico del miedo en la boca. La caja estaba cerrada con un candado que el tiempo y la humedad habían convertido en una masa inútil de óxido. Rosaria no necesitó llave. Tomó una piedra grande del suelo y golpeó el cierre con una violencia calculada, una y otra vez, hasta que el metal cedió con un crujido agónico. Levantó la tapa con cuidado, esperando que salieran arañas, polvo o quizás huesos de algún animal muerto. Pero no hubo nada de eso. Lo que vio la dejó sin aliento, paralizada en medio de la penumbra. No había luz celestial ni brillos mágicos, solo el resplandor sombrío y pesado de la realidad. Montones de monedas de oro y plata, antiguas y gruesas, acuñadas con el perfil de emperadores olvidados, descansaban allí, frías e indiferentes, junto a un diario envuelto en cuero agrietado que parecía haber esperado décadas por ese momento. Rosaria hundió la mano en las monedas, sintiendo su frío tacto contra su piel caliente y sucia. No era una alucinación provocada por el hambre, era oro real, macizo, suficiente para comprar el pueblo entero de San Judas, suficiente para callar la boca de Anselmo 1000 veces. Pero junto con el alivio, una ola de comprensión helada la golpeó. Bento no estaba loco. El ermitaño al que todos temían no hablaba con fantasmas, hablaba con su tesoro. Había vivido en la miseria absoluta, rodeado de suciedad y rumores, para proteger aquello que su familia codiciosa quería arrebatarle. La maldición de la tapera no era sobrenatural, era una mentira cuidadosamente tejida, un espantapájaros de historias de terror creado por un hombre desesperado para mantener a los curiosos lejos de su fortuna, y había funcionado hasta ahora. Con manos temblorosas, tomó el diario de cuero y lo abrió con delicadeza, temiendo que las páginas se desintegraran. A la luz vacilante de la vela, leyó las primeras líneas, escritas con una caligrafía apretada y nerviosa. Bento narraba su huida de la ciudad, la traición de sus hermanos, la decisión de enterrarse en vida en aquel pantano para que nadie disfrutara de lo que él había ganado con sudor. Hablaba de la soledad como su única amiga fiel y dejaba una última voluntad clara. A quien tenga el coraje de vivir en mi infierno, le dejo mi cielo. Si has soportado el miedo y el abandono, eres digno de mi legado. Rosaria cerró el libro y miró a sus hijos durmiendo en el suelo húmedo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias, no de tristeza, sino de una rabia reivindicada. Ella había entrado al infierno por ellos, y el infierno le había pagado. Pero el hallazgo trajo consigo un terror nuevo, más agudo y peligroso que cualquier fantasma. Si el pueblo se enteraba, si Anselmo descubría que la viuda maldita tenía una fortuna bajo el brazo, no vivirían para ver el amanecer. La acusarían de robo, de brujería, o simplemente la matarían y tirarían su cuerpo al pantano para quedarse con el oro. Rosaria entendió en ese instante que su lucha acababa de cambiar de naturaleza. Ya no se trataba solo de sobrevivir al hambre y al frío. Ahora tenía que sobrevivir a la envidia y a la codicia. Cerró la caja con cuidado y la volvió a meter en el agujero de la pared, cubriéndola frenéticamente con la paja y el barro que había arrancado
alisando la superficie lo mejor que pudo para que pareciera intacta. Se acostó de nuevo junto a sus hijos, con el corazón latiendo contra las costillas como un tambor de guerra. No pegó el ojo en lo que restaba de la noche. Su mente trazaba planes, calculaba riesgos, tejía una red de mentiras necesarias. Tendría que ser la mejor actriz que el mundo hubiera visto. Tendría que seguir siendo la viuda miserable, la mujer que pedía caridad con la cabeza gacha, mientras alimentaba a sus hijos en secreto. Tendría que usar la leyenda de la maldición a su favor, alimentando el miedo de los vecinos para que nadie se acercara a su jacal. Mientras el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido, Rosaria miró sus manos ensangrentadas y supo que la mujer que había entrado allí, huyendo de la tormenta, había muerto. En su lugar nacía una guardiana feroz, dueña de un secreto que podía salvarlos o destruirlos a todos. La mañana siguiente trajo consigo una claridad dolorosa y una misión peligrosa que requería la precisión de un cirujano. Rosaria se lavó la sangre seca de las manos en el agua turbia del pantano, frotando hasta que la piel quedó roja y dolorida, borrando cualquier evidencia de su excavación nocturna. Miró su reflejo en el agua estancada y ensayó su mejor cara de derrota, curvando los hombros y dejando que los párpados cayeran con pesadez. Sabía que no podía gastar una sola de esas monedas en San Judas. La aparición de oro en manos de una viuda miserable levantaría sospechas inmediatas y letales. Tendría que caminar hasta que le sangraran los pies hacia el pueblo vecino de Vila Santa, a más de 20 kilómetros de distancia, donde nadie conocía su rostro ni su historia, para cambiar la primera pieza de su fortuna por la vida de sus hijos. El viaje fue un calvario silencioso bajo un sol que comenzaba a calentar el barro del camino, levantando vapores húmedos y asfixiantes. Rosaria dejó a los niños mayores a cargo del bebé con la orden estricta de no salir del jacal, prometiéndoles que volvería con comida antes de que cayera la noche. Caminó con la cabeza gacha, sintiendo la moneda de oro cosida en el dobladillo de su falda golpear contra su tobillo con cada paso, un peso secreto que quemaba como una brasa. El miedo a los bandidos del camino era constante, pero el miedo a regresar con las manos vacías era mayor. Cada carruaje que pasaba la hacía esconderse entre los matorrales, abrazando su secreto contra el pecho, sintiéndose como una criminal cuando en realidad solo era una madre reclamando lo que el destino le había dado como compensación por tanta crueldad. Al llegar a Vila Santa, Rosaria se dirigió al mercado más concurrido, buscando el puesto con más movimiento para pasar desapercibida entre el gentío. Con el corazón en la garganta, compró sacos de harina, frijoles negros, carne seca y manteca, pagando con la moneda antigua que hizo brillar los ojos del comerciante. El hombre la miró con recelo, mordiendo el metal para probar su autenticidad, pero el hambre de ganancia pudo más que la curiosidad sobre la procedencia de la mujer harapienta. Rosaria recibió el cambio en monedas de poco valor, mucho más seguras de usar en su propio pueblo, y cargó los bultos en un costal viejo que llevaba a la espalda. El regreso fue aún más duro, con el peso de la comida cortándole la circulación de los hombros, pero la adrenalina de saber que esa noche habría un banquete en la tapera le daba fuerzas sobrenaturales. Esa noche, el interior del jacal maldito presenció una escena que desafiaba toda lógica. Mientras afuera el viento soplaba entre los juncos del pantano, y los aldeanos de San Judas se persignaban imaginando los horrores que sufría la viuda, dentro de las paredes de barro se celebraba una fiesta silenciosa. Rosaria cocinó un guiso espeso en una olla vieja sobre un fuego pequeño y controlado, cuidando que el humo no saliera demasiado visible por los agujeros del techo. Los ojos de los niños brillaban más que la vela solitaria al ver los platos llenos. Comieron con avidez, limpiando hasta la última gota de salsa con los dedos, y por primera vez en semanas el llanto del bebé cesó, reemplazado por un sueño profundo y satisfecho. Rosaria los miraba comer, sintiendo una satisfacción feroz. Había engañado a la muerte y al mundo entero. Sin embargo, la astucia de Rosaria no se detuvo en la comida. Sabía que para proteger su refugio tenía que alimentar la leyenda negra que lo rodeaba.
Cuando iba al pueblo a lavar ropa ajena para mantener las apariencias, contaba historias con voz temblorosa sobre ruidos de cadenas y lamentos que no la dejaban dormir. Decía que veía sombras alargadas caminando por el pantano y que a veces los objetos se movían solos. El pueblo escuchaba con una mezcla de horror y fascinación morbosa, convencidos de que la viuda estaba perdiendo la razón poco a poco. Nadie se atrevía a acercarse a la tapera del ahogado, ni siquiera de día, temiendo que la locura fuera contagiosa o que el espíritu de Bento se les pegara a la ropa. El miedo ajeno se convirtió en la mejor cerca de seguridad que Rosaria podía haber deseado. Con el paso de las semanas, Rosaria comenzó a reparar el jacal desde adentro, con un cuidado meticuloso para no alterar su aspecto ruinoso exterior. Usaba el barro del pantano para sellar las grietas de las paredes interiores, deteniendo las corrientes de aire y la humedad. Tejió esteras de paja nuevas para cubrir el suelo de tierra, creando una capa de aislamiento térmico. Compró mantas gruesas en sus viajes secretos a Vilasanta y las escondía durante el día en un hueco cavado bajo el suelo, sacándolas solo por la noche. La choza, que por fuera parecía a punto de derrumbarse con el próximo suspiro del viento, por dentro se estaba convirtiendo en una fortaleza cálida y seca, un nido secreto donde sus hijos podían dormir sin tiritar, protegidos por una fachada de miseria absoluta. Pero había algo que Rosaria no podía esconder tan fácilmente: la salud de sus hijos. A pesar de vestirlos con los mismos trapos sucios y mantenerlos alejados del pueblo, tanto como fuera posible, la buena alimentación comenzó a mostrar sus efectos. Las mejillas hundidas se rellenaron, el color ceniciento de la piel dio paso a un tono rosado y saludable, y la energía infantil, antes apagada por la debilidad, regresó con fuerza. Los niños reían y jugaban dentro del jacal, y aunque Rosaria les chistaba constantemente para que guardaran silencio, la vida se abría paso con una fuerza incontenible. Era una bendición peligrosa, una evidencia visual de que la viuda no estaba muriendo de hambre como todos esperaban, y deseaban para confirmar sus propias creencias sobre el destino de los pobres. Fue Anselmo quien notó la discrepancia primero. El cuñado cruel pasaba ocasionalmente a caballo por el camino que bordeaba el pantano, vigilando sus supuestas tierras como un buitre territorial. Un día se detuvo a observar el jacal desde la distancia, esperando ver señales de funeral o abandono. En su lugar, vio a uno de los hijos de Rosaria, el pequeño Pedro, asomarse por la puerta. El niño no parecía un espectro famélico, se veía robusto, con los brazos fuertes sosteniendo un cubo de agua. Anselmo frunció el ceño, sintiendo una punzada de sospecha en el estómago. Según sus cálculos, esa familia debería estar ya mendigando en las carreteras o enterrada bajo el lodo. ¿Cómo era posible que siguieran allí, resistiendo en un lugar maldito donde ni las bestias sobrevivían? La sospecha de Anselmo se convirtió en una obsesión venenosa. Comenzó a preguntar en el pueblo si alguien había visto a Rosaria robando comida o recibiendo ayuda de algún amante secreto. Las respuestas eran siempre negativas. La viuda seguía lavando ropa, cobrando centavos y llorando miserias. Pero los números no cuadraban en la cabeza del terrateniente. La supervivencia de Rosaria era un insulto personal a su autoridad y a su decisión de expulsarla. Si ella sobrevivía y prosperaba, aunque fuera mínimamente, ponía en duda su poder sobre la vida y la muerte en la región. Anselmo decidió que no podía permitir que esa mancha en su orgullo continuara. Tenía que saber qué estaba pasando realmente dentro de esas 4 paredes de paja podrida. Una tarde, mientras Rosaria regresaba del pueblo con su canasta de ropa lavada, Anselmo le cerró el paso con su caballo, obligándola a retroceder hacia la zanja del camino. El hombre la miró desde arriba, con ojos inyectados en sangre y alcohol, escudriñando su rostro y su cuerpo bajo la ropa holgada. «¿Qué brujería estás haciendo, cuñada?», gruñó escupiendo cerca de sus pies descalzos. «Tus hijos están muy gordos para ser hijos de una viuda sin tierra. ¿Acaso el diablo te da de mamar por las noches?». Rosaria sintió el frío del miedo recorrerle la espalda, pero mantuvo la mirada baja, apretando los puños. «Dios provee a los inocentes, Anselmo», respondió con voz tenue.
El hombre soltó una carcajada cruel y fustigó al aire con su látigo. «Pues dile a tu Dios que voy a ir a visitarlos pronto. Quiero ver con mis propios ojos cómo vive la realeza del pantano». La amenaza quedó flotando en el aire húmedo mientras él se alejaba al galope, dejando a Rosaria temblando, sabiendo que el tiempo de su secreto se estaba acabando. Esa noche, el miedo se transformó en una bestia fría que se enroscó en el estómago de Rosaria, quitándole el poco sueño que le quedaba. La amenaza de Anselmo no era fanfarronería de borracho, era la promesa de un hombre acostumbrado a aplastar lo que le estorbaba, y ahora ella era una piedra en su zapato. Sentada junto a la vela moribunda, con la respiración rítmica de sus hijos como único consuelo, Rosaria sacó de nuevo la caja de metal de su escondite en la pared. Pero esta vez no buscaba el consuelo del oro. Sus manos, ásperas y manchadas de hollín, fueron directo al diario de cuero y a los papeles doblados que yacían en el fondo. Necesitaba entender a su benefactor, necesitaba saber qué había impulsado a Bento a vivir como un animal para proteger aquel legado, porque sentía que su propia vida estaba empezando a reflejar la de ese hombre olvidado. Abrió el diario con una reverencia casi religiosa, pasando las páginas amarillentas con cuidado extremo. La letra de Bento era apretada, llena de ángulos agudos que denotaban una mente en constante estado de alerta. Leyó durante horas, descifrando palabras borradas por la humedad y el tiempo, y lo que encontró hizo que se le helara la sangre. Bento no solo hablaba de oro, hablaba de tierras, de lindes, de mojones movidos en la noche por vecinos codiciosos. Describía con detalle doloroso cómo la familia de Anselmo, los abuelos del hombre que ahora la amenazaba, habían ido cercenando su propiedad poco a poco, empujando sus cercas, matando su ganado, envenenando sus pozos, hasta arrinconarlo en ese pedazo de pantano insalubre que nadie más quería. Bento no había huido, había sido sitiado en su propia casa hasta que la soledad se convirtió en su única trinchera. Entre las páginas del diario, doblado en 4 pliegues marcados por el peso de los años, encontró el documento que cambiaría el curso de la guerra. Era una escritura antigua, con sellos de lacre rojo ya quebrados y firmas de notarios que llevaban décadas muertos. El papel era grueso, de una calidad que ya no se veía, y detallaba la extensión real de la hacienda del pantano. Rosaria recorrió las líneas con el dedo, sus labios moviéndose en silencio, mientras leía las coordenadas geográficas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender la magnitud del robo. La tapera no era un pedazo de tierra sobrante, era el casco original de una estancia que abarcaba todo el valle, incluyendo las tierras fértiles, donde ahora se levantaba la casa grande de Anselmo. El loco Bento era el dueño legítimo de todo lo que la vista alcanzaba, y ese papel, frágil como una hoja seca, era la prueba irrefutable de un crimen generacional. La indignación reemplazó al miedo en el pecho de Rosaria, encendiendo un fuego que le calentó la cara. Anselmo no solo la había expulsado de su hogar por crueldad, la había expulsado porque, en el fondo, su familia siempre había sabido que su derecho sobre la tierra era una mentira construida sobre el despojo. Rosaria miró a sus hijos durmiendo sobre las esteras nuevas, ajenos a la ironía de su destino. Eran los herederos de una fortuna robada, durmiendo como mendigos sobre el suelo que les pertenecía por derecho moral, y ahora lo sabía, también legal. Pero un papel, por muy oficial que fuera, no detenía las balas ni apagaba el fuego de una antorcha. La ley estaba lejos, en la capital, y Anselmo estaba cerca, con sus peones y su odio. Si quería reclamar esa herencia, primero tenía que sobrevivir para presentarla ante un juez que no estuviera comprado. Al día siguiente, Rosaria tomó una decisión que iba en contra de toda su naturaleza pacífica. Dejó a los niños encerrados con doble tranca, advirtiéndoles que no hicieran ningún ruido, y emprendió el camino hacia un asentamiento minero lejano, un lugar rudo donde la ley era dictada por el más fuerte y donde se podían conseguir cosas que no se vendían en las tiendas decentes. Caminó con determinación, ignorando el cansancio, impulsada por la imagen de Anselmo mirándola con desprecio. No iba a comprar comida esta vez.
Buscó en los callejones traseros del asentamiento hasta encontrar a un viejo comerciante de chatarra que vendía herramientas y armas sin hacer preguntas. Allí, entre montones de hierro oxidado, encontró lo que buscaba: una escopeta de doble cañón, vieja y pesada, con la madera de la culata rayada por el uso, pero con el mecanismo todavía funcional. Gastó 2 de sus monedas de oro en el arma y una caja de cartuchos, un precio exorbitante que pagó sin pestañear. El comerciante la miró con curiosidad, sorprendido de ver a una mujer con aspecto de lavandera comprando un instrumento de muerte, pero el brillo del oro selló sus labios. Rosaria envolvió la escopeta en un saco de arpillera sucio, cargándola al hombro como si fuera un atado de leña, sintiendo su peso metálico golpear contra su espalda con cada paso del largo regreso. No sentía remordimiento, solo una fría necesidad. Había sido madre, esposa y viuda. Ahora, el pantano la estaba convirtiendo en soldado. El camino de vuelta se hizo eterno, con el sol cayendo a plomo y el peso del arma recordándole que la inocencia de su vida anterior se había perdido para siempre entre el barro y la paja de la tapera. Llegó al jacal cuando las sombras ya se alargaban sobre el agua estancada, tiñendo el mundo de violeta y negro. Los niños corrieron a abrazarla, aliviados de verla regresar, pero se detuvieron en seco al ver el objeto que sacaba del saco. Rosaria no les dio explicaciones suaves, no había tiempo para delicadezas. Les enseñó que aquello no era un juguete, sino una herramienta para que nadie volviera a lastimarlos. Esa misma tarde, aprovechando los últimos rayos de luz, se adentró un poco en el matorral más denso para practicar. Nunca había disparado un arma en su vida. El primer disparo le golpeó el hombro con una patada brutal que casi la derriba, dejando un zumbido agudo en sus oídos y un olor acre a pólvora quemada que llenó el aire limpio del atardecer. Le dolió, se le amorató la piel, pero volvió a cargar y disparó de nuevo, y otra vez, hasta que sus manos dejaron de temblar y aprendió a anticipar el golpe, a firmar los pies en el barro y a apuntar con los 2 ojos abiertos. Cada detonación era un mensaje para el silencio del pantano. La viuda indefensa había muerto. Rosaria regresó a la casa con el hombro palpitando y el olor a pólvora impregnado en su vestido y en su pelo, un perfume de guerra que reemplazó al olor a jabón y lejía que siempre la había acompañado. Limpió el arma a la luz de la vela, aceitando el mecanismo con grasa de cerdo, sus movimientos volviéndose metódicos y precisos. Esa noche, durmió con la escopeta cargada al lado de su estera, y por primera vez en semanas, no tuvo pesadillas con Anselmo. Soñó que era una loba gris defendiendo su madriguera. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, como el aire estático antes de que rompa un huracán. Anselmo no había vuelto a aparecer, pero Rosaria sabía que eso era mala señal, significaba que estaba planeando, no olvidando. Los rumores en el pueblo, traídos por el viento y por las pocas almas caritativas, que aún se atrevían a hablarle cuando iba al río, decían que el terrateniente estaba reclutando gente, hombres de mala reputación de los pueblos vecinos. Decían que Anselmo hablaba de limpiar el valle de brujas y ocupantes ilegales, justificando su violencia con una moralidad retorcida. La atmósfera en San Judas se había vuelto espesa y venenosa. La gente evitaba mirar hacia el pantano, no por miedo a los fantasmas de Bento, sino por terror a ser testigos de la masacre que todos sabían que se avecinaba. Una noche sin luna, el sonido de los grillos y las ranas del pantano cesó abruptamente, sumiendo al mundo en un silencio antinatural que hizo que a Rosaria se le erizara la piel de los brazos. No había viento, no había lluvia, solo una quietud pesada y vigilante. Rosaria despertó de un sueño ligero, con el instinto de alarma disparado en su cerebro. Se sentó en la oscuridad, agarrando la escopeta con manos sudorosas, y escuchó. A lo lejos, muy a lo lejos, se oía el sonido rítmico y apagado de cascos de caballo golpeando la tierra blanda, y el murmullo de voces graves que no intentaban ocultarse. Eran muchos, y venían despacio, con la arrogancia de quienes se creen dueños de la noche y de la impunidad. Rosaria miró a sus hijos, respiró hondo para tragar el nudo de terror que tenía en la garganta, y se puso de pie.
Había llegado la hora. El resplandor anaranjado de las antorchas comenzó a sangrar a través de las grietas de la tapera mucho antes de que los jinetes llegaran al claro, pintando rayas de luz trémula sobre las paredes de barro y sobre los rostros dormidos de los niños. El olor a queroseno quemado, acre y químico se adelantó al viento, penetrando en el refugio y mezclándose con el olor a humedad y miedo. Rosaria despertó a los niños mayores con sacudidas suaves pero firmes, tapándoles la boca con la mano antes de que pudieran emitir un sonido. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, les transmitieron la orden silenciosa de arrastrarse hacia el rincón más protegido, detrás del montón de sacos de harina y leña que ella había apilado estratégicamente días atrás. No hubo llantos, solo el crujido de la paja y la respiración acelerada de 5 corazones pequeños que entendían, por instinto animal, que la muerte rondaba afuera. Los cascos de los caballos chapotearon en el lodo frente a la entrada, deteniéndose en un semicírculo amenazante que bloqueaba cualquier ruta de escape. Eran al menos 6 hombres, sombras recortadas contra la luz oscilante del fuego que portaban. Las risas nerviosas y los murmullos agresivos cesaron cuando una voz familiar, pastosa por el alcohol y cargada de veneno, rompió el silencio de la noche. «¡Sal de ahí, bruja del pantano!», gritó Anselmo, su voz resonando con la autoridad prestada de quien se siente respaldado por la fuerza bruta. «Sabemos que estás ahí dentro, engordando con dinero robado y pactos oscuros. Sal ahora y tal vez, solo tal vez, dejemos que tus bastardos se vayan caminando». La crueldad de sus palabras golpeó la puerta de madera podrida como piedras, pero adentro, Rosaria no se movió, convertida en una estatua de sal y furia, con el dedo índice acariciando el gatillo frío de la escopeta. El silencio desde el interior de la choza pareció enfurecer más a Anselmo. Se escuchó el sonido de alguien desmontando pesadamente, seguido de pasos que se hundían en el barro acercándose a la entrada. «No me hagas entrar a sacarte de los pelos, Rosaria», rugió, golpeando la pared con algo metálico, probablemente la empuñadura de un revólver. El golpe hizo vibrar la estructura y un poco de tierra seca cayó del techo sobre el hombro de la viuda. Ella sabía que no podía quedarse escondida para siempre. El jacal era una trampa de paja seca y ellos traían fuego. Si prendían una sola antorcha contra el techo, todos morirían asfixiados o quemados en cuestión de minutos. La supervivencia ya no dependía de pasar desapercibida, sino de demostrar que el diente de la presa era más afilado de lo que el cazador esperaba. «¡Quémenla!», ordenó Anselmo, perdiendo la paciencia ante la falta de respuesta. «Fuego purificador para la cueva de las ratas». Un murmullo de aprobación recorrió al grupo de peones, y Rosaria vio a través de una rendija cómo uno de los hombres levantaba el brazo, preparando el arco para lanzar su antorcha sobre el techo bajo. El tiempo se estiró, volviéndose lento y gelatinoso. Rosaria no pensó, actuó. Con un movimiento fluido que había ensayado 100 veces en su mente, pateó la puerta de tablas, abriéndola de golpe hacia la noche. La aparición repentina de la mujer en el umbral, iluminada por el resplandor del fuego enemigo, hizo vacilar al hombre de la antorcha por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que Rosaria levantara el cañón doble y oscuro de su arma. El estruendo del disparo partió la noche en 2, un trueno seco y brutal que nada tenía que ver con la tormenta. Rosaria no apuntó a matar, no todavía, apuntó al suelo, justo a los pies del caballo de Anselmo. El barro y el agua estallaron en un geyser sucio, y el animal, aterrorizado por el ruido y el impacto, se encabritó violentamente, relinchando y lanzando patadas al aire. El caos se apoderó del claro. Los otros caballos, contagiados por el pánico, giraron sobre sí mismos, chocando unos contra otros, mientras los jinetes luchaban por mantener el control, soltando maldiciones y dejando caer una de las antorchas al lodo, donde siseó y se apagó. Anselmo cayó de espaldas en el barro, perdiendo el sombrero y la dignidad en un solo movimiento torpe. «El próximo va al pecho, Anselmo», gritó Rosaria, su voz irreconocible, gutural y potente, proyectándose por encima del tumulto. Recargó el arma con una destreza mecánica, los cartuchos vacíos humeando en el suelo a sus pies
y volvió a encarar el arma contra el hombre que intentaba levantarse del fango. La imagen de la viuda mansa había desaparecido. Allí, en el umbral de la miseria, había una guerrera con el pelo suelto y los ojos brillando con una determinación asesina. Los peones se quedaron helados, mirando alternativamente a su patrón en el suelo y a los cañones negros que los apuntaban. Nadie esperaba resistencia, mucho menos artillería. La bruja no tenía magia, tenía plomo, y eso era un lenguaje que todos entendían y temían. Anselmo se puso de pie trabajosamente, cubierto de lodo, con la cara roja de humillación y furia. ¿Te atreves a levantarle la mano a tu patrón, a tu sangre?, escupió, intentando recuperar el control de la situación. Estás loca, mujer. Ahora sí firmaste tu sentencia. Mírenla, está armada, es peligrosa. Intentaba incitar a sus hombres, pero los peones dudaban. No les pagaban lo suficiente para recibir un escopetazo a quemarropa de una madre acorralada. Rosaria dio un paso al frente, saliendo de la protección del marco de la puerta, invadiendo el espacio de los hombres. Mi única sangre está ahí dentro, durmiendo, dijo, señalando la casa con la cabeza sin bajar el arma. Y tú no eres mi patrón, eres un ladrón y un cobarde que necesita venir con pandilla para asustar a una mujer sola. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. Rosaria sabía que su ventaja era psicológica y momentánea. Tenía un tiro más en la recámara, y ellos eran 6 hombres armados con revólveres y machetes. Si decidían atacar todos a la vez, ella caería, y sus hijos quedarían a merced de esa jauría. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba que la duda sembrada en los peones germinara en miedo. ¿Creen que estoy sola?, mintió, o tal vez no del todo, recordando la moneda de oro que había enviado días atrás con un mensajero discreto hacia la capital del distrito. ¿Creen que el loco Bento no dejó guardianes en esta tierra? Den un paso más y verán que el pantano tiene hambre esta noche. Su voz no tembló, aunque sus rodillas amenazaban con ceder bajo el peso de la adrenalina. Anselmo, recuperando su arma del suelo, apuntó hacia ella con mano temblorosa. La lógica del borracho y del tirano chocaba con la realidad. No podía permitirse retroceder frente a sus subordinados, pero tampoco quería ser el primero en morir. «Baja esa escopeta, Rosaria», gruñó, con los dientes apretados. «Entrégame lo que sea que hayas encontrado ahí dentro. Sé que tienes algo. El oro, las joyas, lo que sea que te hace creer que eres alguien. Dámelo y te dejo ir». La codicia finalmente asomaba su rostro desnudo, olvidando las excusas de moralidad o brujería. Ya no se trataba de limpiar el valle, se trataba del botín. Rosaria sonrió, una mueca triste y fría. «Así que eso es. No te importa la decencia, Anselmo. Solo te importa lo que crees que es tuyo». «Es mío por derecho», gritó él, dando un paso adelante, envalentonado por su propia avaricia. «Todo en esta tierra es mío». Rosaria sintió el peso del documento doblado en su bolsillo, quemando contra su cadera. Era su as bajo la manga, su verdadera arma, más letal que la escopeta si se usaba en el momento correcto. Pero también sabía que el papel no detendría una bala en ese instante. «Estás equivocado, Anselmo», dijo ella suavemente, casi en un susurro que el viento llevó hasta los oídos de los hombres. «Nunca fue tuyo, y tengo la prueba». Anselmo se detuvo, confundido por el cambio de tono. «¿Prueba? ¿De qué hablas, loca?». Rosaria mantuvo el arma firme, pero con la mano izquierda comenzó a buscar en su delantal, sin apartar la vista de los ojos inyectados en sangre de su cuñado. La noche contenía la respiración, esperando el desenlace de aquel duelo en el barro. Con un movimiento rápido que desafiaba su aparente fragilidad, Rosaria extrajo el documento de los pliegues de su falda, el papel crujiendo como hojas secas en el silencio cargado de pólvora. No lo extendió como una ofrenda de paz, ni lo sostuvo para que él lo leyera. Lo arrojó con desprecio al barro, justo a los pies de las botas sucias de Anselmo, como quien tira un hueso a un perro sarnoso. El legajo cayó con un sonido húmedo, manchándose de tierra negra en los bordes, pero el sello de lacre, aunque roto, brilló bajo la luz oscilante de las antorchas con una autoridad que ni el lodo podía ocultar. Anselmo bajó la mirada, sorprendido por el gesto,
Y por un momento, la codicia en sus ojos fue reemplazada por una confusión genuina, incapaz de procesar que aquella mujer, a la que había condenado a la miseria, le estuviera arrojando papeles en lugar de súplicas. «Léelo si sabes leer, Anselmo, o haz que uno de tus perros lo haga por ti», desafió Rosaria, sin bajar el cañón de la escopeta ni un milímetro. «Ahí dice quién es el verdadero dueño del suelo que pisas. Y no eres tú, ni fue tu padre, ni tu abuelo». Anselmo, movido por una mezcla de ira y curiosidad fatal, se agachó torpemente sin soltar su revólver y recogió el documento con dedos enguantados en mugre. Acercó el papel a la luz de la antorcha que sostenía uno de sus hombres, entrecerrando los ojos para descifrar la caligrafía antigua y elegante que contrastaba brutalmente con la crudeza de la noche. A medida que sus ojos recorrían las líneas, el color fue drenándose de su rostro curtido, dejando una máscara pálida de incredulidad y terror que ninguna cantidad de alcohol podía disimular. No era solo un título de propiedad sobre el pantano, era una sentencia histórica. El documento detallaba con precisión de cartógrafo los límites de la hacienda original de Bento, límites que se tragaban enteras las tierras que la familia de Anselmo había ocupado durante generaciones. Allí, escrito en tinta ferrogálica indeleble, estaba la prueba de que su herencia no era más que el fruto de una invasión lenta y cobarde, legalizada por el olvido y la intimidación. Los peones, percibiendo el cambio en la postura de su patrón, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, bajando ligeramente las armas. No eran hombres de letras, pero entendían el lenguaje del miedo, y Anselmo apestaba a él en ese momento, un olor agrio que se mezclaba con el humo y el barro, delatando que el suelo bajo sus pies se había vuelto repentinamente inestable. Esto es mentira», balbuceó Anselmo, su voz perdiendo la fuerza del trueno para convertirse en un silbido de víbora acorralada. «Es una falsificación. Bento estaba loco, garabateaba tonterías. Ningún juez aceptará este trapo sucio». Intentó arrugar el papel en su puño, con la intención clara de destruirlo allí mismo, de borrar la verdad con la fuerza bruta de sus manos, pero Rosaria, anticipando el movimiento, amartilló el segundo percutor de la escopeta con un clic seco y metálico que resonó como un disparo en la noche. «Esa es solo una copia, imbécil», mintió con una frialdad que heló la sangre de los presentes, aunque el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro enloquecido. «El original ya está camino a la capital, en manos de gente que no se deja comprar con aguardiente barato». La mentira, dicha con la convicción de una profecía, terminó de desmoronar la autoridad de Anselmo. El hombre miró a su alrededor, buscando apoyo en sus peones, pero encontró solo dudas y retrocesos. Los hombres que había contratado para asustar a una viuda no estaban dispuestos a enfrentarse a la ley imperial ni a perder sus jornales en una disputa de tierras que olía a cárcel. Anselmo se sintió solo por primera vez en su vida, desnudo de su poder prestado, y esa soledad lo volvió peligroso, impredecible, como una bestia herida que prefiere morir matando a rendirse. «¡Mientes!», gritó, lanzándose hacia adelante con el revólver en alto, cegado por la desesperación, dispuesto a silenciar a la única testigo de su fraude, sin importarle las consecuencias ni los testigos, movido solo por el instinto de aniquilación. Rosaria apretó los dientes y el dedo en el gatillo, el tiempo ralentizándose de nuevo, viendo cómo la muerte se abalanzaba sobre ella con la cara de su cuñado. Iba a disparar, iba a matarlo y cargar con ese pecado para siempre si eso salvaba a sus hijos. Pero antes de que pudiera descargar el plomo, un sonido nuevo rompió la noche, diferente al caos anterior, un sonido ordenado, rítmico y autoritario. Cascos de caballos, muchos, galopando con disciplina militar por el sendero del pantano, acompañados por el brillo de linternas de aceite que cortaban la oscuridad con haces de luz blanca y limpia. «Alto en nombre de la ley», tronó una voz potente desde la linde del bosque, una voz que no admitía réplicas y que congeló a Anselmo en medio de su embestida suicida. De entre las sombras emergieron jinetes uniformados, con el brillo de las insignias metálicas reflejando el fuego de las antorchas. A la cabeza iba un hombre de bigote gris y mirada de acero, montado en un caballo negro,
que resoplaba vapor en el aire frío. Era el nuevo delegado regional, el hombre al que Rosaria había enviado la moneda de oro días atrás como prueba de que su denuncia no era el delirio de una loca, sino el reclamo de alguien con recursos. La llegada de la autoridad real, no la comprada ni la inventada por los caciques locales, transformó instantáneamente el escenario. Los peones de Anselmo soltaron sus armas al lodo como si quemaran, levantando las manos en un gesto universal de rendición, dejando a su patrón solo, con el revólver colgando inútilmente de su mano y la cara desencajada por el shock. El delegado desmontó con calma, sus botas de cuero limpio hundiéndose apenas en el barro, y caminó hacia el centro del conflicto con la mano descansando sobre la empuñadura de su sable. Ignoró a los peones temblorosos y se dirigió directamente a Anselmo, quien parecía haberse encogido dentro de su ropa sucia. «Señor Anselmo», dijo el oficial con una cortesía helada que era más aterradora que cualquier grito. «Hemos recibido informes muy inquietantes sobre sus actividades nocturnas y sobre ciertas irregularidades en los registros de tierras de esta comarca». Miró el documento arrugado que Anselmo aún apretaba en su mano izquierda y se lo arrebató con un movimiento suave pero firme. «Veo que ya tiene la evidencia en la mano. Muy amable de su parte facilitarnos el trabajo». Rosaria bajó lentamente la escopeta, sintiendo cómo la fuerza abandonaba sus piernas, ahora que el peligro inminente había pasado, reemplazada por un temblor incontrolable. Miró al delegado, un extraño que había acudido a su llamado gracias al oro de un muerto, y sintió una oleada de gratitud que casi la hizo llorar. No estaba sola. El loco Bento, desde su tumba de misterio, había extendido su mano una vez más para protegerla, usando su fortuna no para lujos, sino para comprar lo único que los pobres rara vez podían permitirse: justicia. Anselmo, derrotado, balbuceó protestas incoherentes sobre derechos y linajes, pero sus palabras se perdieron en el aire húmedo, irrelevantes frente al peso de la ley y de los cañones que ahora lo apuntaban a él. El delegado se giró hacia Rosaria, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que nadie había tenido con ella en años. «Señora Méndez», dijo, su voz suavizándose al ver el estado de la mujer y la choza miserable a sus espaldas. «Lamento haber tardado. El camino es traicionero». Luego, mirando la escopeta que ella aún sostenía con fuerza, añadió con una media sonrisa: «Aunque veo que se las ha arreglado bastante bien para mantener el fuerte». Rosaria asintió, incapaz de hablar, mientras veía cómo dos oficiales esposaban a Anselmo, arrastrándolo lejos de su propiedad, lejos de sus hijos, lejos de la vida que había intentado robarle. La lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y limpiadora, lavando la sangre y el miedo del patio, mientras la viuda de la tapera respiraba por primera vez el aire limpio de la libertad. La patrulla se alejó llevándose a Anselmo, y el sonido de los cascos se desvaneció en la negrura, dejando tras de sí un silencio profundo que esta vez no se sentía amenazante, sino limpio, como el aire después de un aguacero. Rosaria se quedó parada bajo la llovizna unos minutos más, con la escopeta descansando ahora inofensiva en el cruc del brazo, permitiendo que el agua fría lavara el sudor y la tensión de su rostro. No hubo vítores de victoria ni celebraciones eufóricas. La dignidad de su triunfo radicaba en la quietud, en el simple hecho de seguir de pie sobre la tierra que había defendido. Miró hacia el cielo nublado, respiró el olor a tierra mojada y pantano, y por primera vez ese aroma no le pareció de podredumbre, sino de vida, de un ciclo que se cerraba para dar paso a algo nuevo. Entró al jacal despacio, dejando el arma en un rincón, y se derrumbó sobre la estera abrazando a sus hijos, llorando lágrimas silenciosas que ya no eran de miedo, sino de un alivio tan inmenso que dolía en el pecho. Al amanecer, la noticia de la detención de Anselmo corrió por el pueblo de San Judas más rápido que el fuego en paja seca, transformando el desprecio colectivo en un asombro temeroso. Los vecinos que antes cerraban sus ventanas al ver pasar a la viuda, ahora se asomaban con curiosidad morbosa, tratando de entender cómo la mujer más pobre y despreciada de la región había logrado derribar al cacique local.
Rosaria no salió a pavonearse. Salió como siempre, con la ropa remendada y la cabeza alta, pero esta vez no iba al río a lavar ropa ajena. Caminó hacia la delegación, escoltada por las miradas de un pueblo que de repente recordaba modales olvidados, saludándola con sombreros en mano y murmullos de «Buenos días, doña Rosaria». Ella respondió con asentimientos breves, sin detenerse, sabiendo que el respeto nacido del miedo es frágil, pero el respeto nacido de la justicia es permanente, y ella iba a asegurar ese segundo tipo ante los ojos de Dios y de la ley. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites burocráticos que habrían aplastado a una mujer menos curtida, pero Rosaria tenía la paciencia de quien ha tallado su propia suerte en adobe. Con la ayuda del delegado y un abogado honesto traído de la capital, pagado con otra de las monedas de oro de Bento, se inició el proceso de validación de los documentos hallados en la pared. En una oficina llena de polvo y legajos viejos, el juez local, un hombre que solía cenar en la mesa de Anselmo, tuvo que ajustar sus gafas y tragar saliva al examinar la escritura original. No había margen de error ni espacio para la corrupción. Los sellos imperiales eran auténticos, y la cadena de propiedad demostraba sin lugar a dudas que las tierras de los Méndez eran en realidad tierras usurpadas a la familia de Bento décadas atrás. El golpe del martillo del juez sobre la mesa de madera sonó como una campana de iglesia, anunciando el fin de una era de tiranía y el comienzo de la restitución. La revelación de la verdadera extensión de la propiedad dejó a todos sin aliento, incluida a la propia Rosaria, quien nunca imaginó la magnitud de su herencia. La tapera del ahogado era solo el corazón humilde de una estancia que se extendía por leguas, abarcando pastizales, bosques maderables y fuentes de agua cristalina que habían sido desviadas ilegalmente hacia la hacienda de Anselmo. De la noche a la mañana, la viuda que dormía sobre el barro se convirtió legalmente en la terrateniente más importante de la región. Sin embargo, la ironía del destino no se le escapó. Mientras Anselmo esperaba su juicio en una celda húmeda, ella seguía viviendo en la choza de paja, cocinando en el fogón de leña, no por necesidad, sino por elección, decidida a no abandonar el refugio que la había salvado hasta que cada papel estuviera en orden y cada amenaza neutralizada. Con la confirmación legal en la mano, Rosaria comenzó a usar el oro de Bento, no con la voracidad de un nuevo rico, sino con la sabiduría de quien conoce el valor del hambre. No compró sedas ni carruajes ostentosos, compró zapatos resistentes para sus 5 hijos, contrató al médico del pueblo para que revisara la tos crónica del más pequeño y pagó las deudas de 2 familias vecinas que, como ella, habían sufrido bajo el yugo de Anselmo. Cada moneda gastada era una semilla de estabilidad, una inversión en la paz que tanto le había costado ganar. El pueblo observaba, desconcertado, esperando verla transformarse en una déspota vengativa, pero solo veían a una madre endurecida que caminaba con la seguridad de quien ya no tiene nada que demostrarle a nadie, salvo a sus propios hijos. La actitud de la gente cambió radicalmente, pasando de la hostilidad a una adulación empalagosa que a Rosaria le resultaba aún más desagradable que el desprecio. Mujeres que antes le negaban un saludo, ahora aparecían en el sendero del pantano con canastas de pan fresco y sonrisas ensayadas, elogiando la fortaleza que siempre habían admirado en secreto. Rosaria recibía las ofrendas con cortesía fría, sin dejar que nadie cruzara el umbral de su hogar. Sabía quiénes eran. Recordaba cada puerta cerrada en su cara durante la tormenta, y aunque su corazón cristiano la inclinaba al perdón, su instinto de supervivencia le dictaba mantener las distancias. La tapera seguía siendo su santuario, y no permitiría que la hipocresía ensuciara el suelo sagrado donde Bento había escondido su alma, y ella había encontrado su coraje. Una tarde, Rosaria se paró en el límite de lo que ahora sabía que era su tierra, mirando hacia la casona de Anselmo que se alzaba en la colina, imponente pero vacía de honor. Los peones y la familia del cuñado habían comenzado a desalojar, cargando muebles en carretas bajo la supervisión del alguacil, cumpliendo la orden judicial de restitución. No sintió alegría al verlos partir,
solo una inmensa sensación de justicia cósmica. La Tierra, esa entidad silenciosa y paciente, estaba volviendo a sus cauces naturales, sacudiéndose a los parásitos que la habían maltratado. Rosaria entendió entonces que Bento no había estado loco. Había sido un visionario que comprendió que la única forma de purificar ese suelo era dejar que la codicia de los otros se consumiera a sí misma, esperando el momento exacto para que la verdad emergiera del barro. Decidió que no se mudaría a la casa grande de Anselmo. Esa estructura estaba manchada por años de crueldad y soberbia. En su lugar, contrató a cuadrillas de albañiles para que comenzaran a trabajar allí mismo, en el borde del pantano. No derribó la tapera de inmediato. Ordenó que construyeran alrededor de ella, levantando muros de piedra sólida y techos de teja roja que abrazaran la antigua estructura de paja como una madre abraza a un hijo. Quería que sus hijos recordaran siempre de dónde venían, que el núcleo de su nuevo hogar fuera ese pedazo de suelo humilde donde habían aprendido que el valor no reside en las paredes, sino en la voluntad de quienes las habitan. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó al clac-clac misterioso de la pared, llenando el aire con la música de la reconstrucción. Poco a poco, el paisaje maldito comenzó a transformarse. Rosaria mandó drenar las partes más insalubres del pantano, convirtiendo el lodo estancado en tierras de cultivo fértil, donde pronto crecerían el maíz y los frijoles. Los matorrales espinosos fueron despejados para dar paso a jardines de flores silvestres y árboles frutales. La tapera del ahogado dejó de ser un lugar de muerte en la boca de la gente. Se convirtió en La Esperanza, un nombre que Rosaria eligió no por poesía, sino por pura terquedad. Los pájaros regresaron, anidando en los aleros de la nueva construcción, y el viento, que antes aullaba como un alma en pena, ahora soplaba suave entre los corredores, trayendo el aroma de la tierra mojada y de la comida cocinándose en un fogón que nunca más volvería a estar frío. Sin embargo, Rosaria guardó un último secreto para sí misma. Antes de que los albañiles sellaran los cimientos de la nueva casa, tomó el diario de cuero de Bento y lo volvió a colocar en un nicho especial construido en la base de la chimenea principal, junto con una única moneda de oro. No como un pago, sino como una ofrenda, un ancla para recordar que la prosperidad es frágil y debe vigilarse. A veces, por las noches, cuando la casa estaba en silencio y sus hijos dormían seguros en camas de verdad, Rosaria se sentaba frente al fuego y leía las últimas páginas del diario en su mente, sintiendo una extraña compañía en la habitación. Sabía que Bento ya no estaba en las paredes. Él finalmente había descansado, dejándole la guardia a ella, la loba que había sabido morder cuando el mundo intentó devorarla. Con el paso de los años, el destino de Anselmo se selló con la misma frialdad con la que él había dictado sentencias en el pasado. Los tribunales de la capital, lejos de las influencias locales y con la evidencia irrefutable del fraude de tierras sobre la mesa, no mostraron clemencia. El antiguo cacique perdió no solo la libertad, condenado a trabajos forzados por falsificación y abuso de autoridad, sino también el respeto y el nombre que tanto valoraba. Su familia, avergonzada y despojada de los bienes mal habidos, abandonó la región silenciosamente, dispersándose como ceniza en el viento, dejando atrás una casona vacía que pronto fue reclamada por la maleza, un monumento decadente a la arrogancia que sirvió de advertencia para otros que creían que el poder era eterno. Rosaria nunca fue a visitarlo a la prisión ni celebró su caída. Entendía que el odio es un veneno que se bebe uno mismo esperando que muera el otro, y ella tenía demasiada vida que cuidar como para desperdiciarla en rencores. Mientras la antigua hacienda de los opresores se desmoronaba, la estancia La Esperanza florecía con un vigor que parecía bendecido por la misma tierra. Rosaria no se convirtió en una patrona distante que daba órdenes desde un balcón. Siguió siendo la mujer de manos fuertes que conocía el nombre de cada trabajador y el ciclo de cada cosecha. Pero su misión trascendió la agricultura. Recordando la noche en que ninguna puerta se abrió para ella en San Judas, hizo una promesa solemne ante el altar improvisado que mantenía en la sala principal. Nadie que llegara a su puerta con hambre o frío sería rechazado. La casa
construida sobre los cimientos de la antigua tapera, se convirtió en un santuario no oficial, un faro para los desamparados que, como ella, habían sido golpeados por la vida y olvidados por la sociedad. Pronto, el rumor de que la viuda del pantano acogía a los necesitados atrajo a otras mujeres solas, a huérfanos que vagaban por los caminos y a ancianos que no tenían dónde caer muertos. Rosaria no les daba caridad, les daba dignidad. A cambio de techo y comida, todos debían trabajar según sus fuerzas, creando una comunidad cooperativa que prosperaba al margen de las viejas estructuras de poder. Las mujeres tejían y cocinaban, los hombres cuidaban el ganado y los huertos, y los niños, que antes estaban destinados a ser peones analfabetos, recibían algo que valía más que el oro de Bento: educación. Rosaria contrató a una maestra jubilada de la ciudad, pagándole un sueldo generoso para que viniera a vivir a la estancia y enseñara a leer y escribir a esa pequeña tropa de desheredados. La antigua tapera, ahora irreconocible bajo las ampliaciones de piedra y madera noble, se transformó en el corazón palpitante de una nueva sociedad. Donde antes solo se escuchaba el clac-clac misterioso y el silbido del viento, ahora resonaban las risas de los niños aprendiendo el abecedario y el murmullo de las oraciones agradecidas antes de la cena. El jacal maldito se había convertido en una escuela y un refugio, desafiando todas las supersticiones que decían que allí solo habitaba la muerte. Rosaria paseaba por los corredores llenos de vida, observando cómo el miedo que había impregnado esas paredes durante décadas se disolvía, reemplazado por la calidez humana. Ella sabía que estaba curando la tierra, no con magia, sino con la medicina simple de la solidaridad, cerrando la herida abierta que la codicia de Anselmo y la soledad de Bento habían dejado en el valle. Sus propios hijos crecieron fuertes y rectos, con la memoria de la pobreza tatuada en el alma como una vacuna contra la soberbia. Pedro, el mayor, se convirtió en su mano derecha, administrando las tierras con una justicia que los campesinos nunca habían conocido bajo el mando de los antiguos patrones. Rosaria les enseñó noche tras noche que la verdadera riqueza no estaba en la caja de metal que habían encontrado en la pared, sino en la capacidad de mirar al prójimo a los ojos sin vergüenza. El oro se acaba, les decía mientras amasaba el pan, pero la tierra y la gente quedan. Si cuidan de ellos, nunca les faltará nada. Y así fue. El oro de Bento se fue gastando en ladrillos, libros y medicinas, pero la prosperidad de la estancia nunca disminuyó. Alimentada por el trabajo honesto y la lealtad de quienes habían encontrado allí una segunda oportunidad. Una noche de tormenta, años después, la historia pareció repetirse como un eco lejano. Alguien golpeó la puerta principal con la desesperación frenética de quien huye de la muerte. Rosaria, ya con canas plateando su cabello negro, se levantó de su mecedora y abrió la puerta sin dudar, ignorando las advertencias de prudencia de sus criados. En el umbral, empapada y temblando, había una joven mujer embarazada con la ropa hecha jirones y el terror en la mirada, una imagen especular de la propia Rosaria aquella noche fatídica de 1892. La chica retrocedió, esperando el rechazo o el insulto, pero Rosaria solo sonrió, una sonrisa cálida que arrugó las comisuras de sus ojos y se hizo a un lado para dejarla pasar. «Entra, hija», le dijo con suavidad. «Aquí el frío no entra. Esta casa fue construida para ti». Ese acto simple de abrir la puerta cerró el círculo perfecto de su destino. Rosaria comprendió que todo el sufrimiento, el miedo en el jacal, la lucha contra Anselmo y el descubrimiento del tesoro no habían sido casualidad, sino preparación. Ella había sido elegida por el sufrimiento para convertirse en el refugio que el mundo le había negado. La joven fue bañada, alimentada y acostada en una cama limpia, con sábanas que olían a lavanda, y esa noche durmió bajo el mismo techo que una vez fue considerado la entrada al infierno. El legado de Bento, el ermitaño que murió solo para proteger su fortuna, finalmente había encontrado su verdadero propósito. No ser acumulado, sino ser compartido, transformando la maldición de la soledad en la bendición de la comunidad. Con el tiempo, la leyenda de la tapera del ahogado cambió en la boca del pueblo.
Ya nadie hablaba de fantasmas vengativos ni de demonios que venían a cobrar deudas. Ahora los abuelos contaban a sus nietos la historia de la viuda de oro, la mujer que enfrentó al diablo con una escopeta y un corazón de madre y que convirtió un pantano muerto en un jardín. Decían que el oro que encontró estaba encantado, que nunca se agotaba porque se multiplicaba con cada acto de bondad. Rosaria escuchaba estas historias con una mezcla de diversión y melancolía, sabiendo que la realidad era mucho más dura y hermosa que el cuento de hadas. No había magia en las monedas. La magia estaba en el sudor, en las lágrimas tragadas en silencio y en la decisión inquebrantable de no permitir que la crueldad tuviera la última palabra. Rosaria envejeció con la gracia de un árbol antiguo, sus raíces profundamente hundidas en la tierra que había conquistado. Sus manos, aunque ya no lavaban ropa ajena, nunca perdieron la aspereza del trabajo, un recordatorio constante de quién era y de dónde venía. A menudo se la veía sentada en el porche al atardecer, mirando hacia el horizonte, donde el sol teñía de rojo las aguas del pantano, con el diario de Bento en el regazo. Ya no lo leía buscando secretos legales o mapas de tesoros, lo leía como quien conversa con un viejo amigo. Sentía una profunda gratitud hacia aquel hombre atormentado que en su locura había tenido la cordura de dejar una puerta abierta para el futuro. «Descansa en paz, Bento», murmuraba al viento. «Tu casa está llena. Tu oro está bien gastado. Tu nombre está limpio». El valle entero había cambiado gracias a la presencia de esa mujer indomable. Donde antes reinaba el miedo al terrateniente y la resignación a la pobreza, ahora había una sensación de posibilidad. Los hijos de los peones iban a la escuela. Los agricultores se organizaban para vender sus cosechas sin intermediarios ladrones, y la justicia, aunque todavía imperfecta, ya no era una palabra vacía. Rosaria Méndez había demostrado que una madre desesperada es la fuerza más peligrosa y constructiva de la naturaleza, capaz de derribar imperios de injusticia con la misma manos con la que mece una cuna. Y mientras la noche caía sobre la esperanza, las luces de la casa brillaban no como antorchas de amenaza, sino como estrellas en la tierra, guiando a los perdidos hacia el calor del hogar. El tiempo, que en el pantano solía medirse por las crecidas del agua y la llegada de los insectos, comenzó a contarse por cosechas y celebraciones. Los hijos de Rosaria, aquellos 5 pajarillos asustados que una noche durmieron sobre el barro temblando de frío, se transformaron en hombres y mujeres de bien, con la espalda recta y la mirada limpia. Pedro el mayor asumió la administración de la estancia con una sabiduría tranquila, manejando los libros de cuentas con la misma destreza con la que manejaba el arado, asegurándose de que la prosperidad de la esperanza no se convirtiera en la avaricia que había destruido a sus antecesores. La finca no tenía cercas altas ni guardias armados, su protección era la gratitud de las 100 familias que vivían y trabajaban en sus tierras, una muralla humana más resistente que cualquier piedra. Rosaria sentía el peso de los años en sus articulaciones, que crujían como la madera vieja cuando el clima cambiaba, pero su espíritu permanecía inquebrantable, como una raíz profunda que sostiene un árbol antiguo. Ya no recorría los campos a caballo, ni cargaba sacos de harina, pero su presencia en la mecedora del corredor principal era suficiente para mantener el orden y la calma en toda la propiedad. Se había convertido en una especie de matriarca silenciosa, una figura de autoridad moral a la que acudían no solo sus empleados, sino también los vecinos de pueblos lejanos para resolver disputas o pedir consejo. Sus manos, deformadas por el trabajo duro de su juventud, eran besadas con reverencia por quienes recordaban que esas mismas manos habían levantado un imperio de la nada para proteger a los suyos. El menor de sus hijos, aquel bebé que lloraba de hambre la noche de la tormenta, se había convertido en un médico que atendía gratuitamente a los pobres de la región, cumpliendo el sueño de Rosaria de curar no solo la tierra, sino también a la gente. Él había construido una pequeña clínica anexa a la casa principal, y a menudo Rosaria se sentaba a observar cómo los enfermos entraban con miedo y salían con esperanza, viendo en esa procesión un eco de su propia llegada al jacal. No había mayor venganza contra el destino
que ver a ese niño, que estuvo a punto de morir de intemperie, convertido en un dador de vida, cerrando el círculo de dolor con un broche de oro puro de servicio y compasión. La naturaleza misma parecía haber hecho las paces con la presencia humana en el valle. El pantano, que antaño era un lugar de miasmas y leyendas oscuras, ahora era un ecosistema vibrante donde garzas blancas y patos salvajes convivían con los cultivos de arroz y hortalizas. Los lamentos nocturnos que aterrorizaban a los viajeros resultaron ser el canto de aves nocturnas que habían vuelto a anidar en los árboles protegidos. Rosaria sonreía al recordar cómo el miedo había deformado la realidad, convirtiendo la belleza salvaje en monstruosidad. Había aprendido que el paisaje es un espejo del alma. Para Bento, en su soledad, era una prisión. Para Anselmo, en su codicia, era un botín. Para ella, en su amor, era un hogar. A veces, cuando la tarde caía y las sombras se alargaban, Rosaria sacaba de su bolsillo la última moneda de oro que había guardado, la única que no se había gastado en ladrillos o medicinas. La hacía rodar entre sus dedos, sintiendo el peso frío de la historia, usándola como un recordatorio físico de lo efímero de la fortuna material. Esa moneda no era dinero para ella, era una medalla al valor, un testigo mudo de la noche en que decidió no rendirse. Se había prometido a sí misma que esa moneda nunca se gastaría, que pasaría a sus nietos como una advertencia y una promesa. El oro solo vale lo que la mano que lo sostiene está dispuesta a hacer por los demás. La memoria de Anselmo se había desvanecido hasta convertirse en una anécdota lejana, un cuento de advertencia que se narraba en las fogatas para enseñar a los niños que la soberbia precede a la caída. Nadie recordaba ya su rostro con claridad, solo la sombra de su maldad, mientras que el nombre de Rosaria Méndez estaba tallado en la piedra fundacional de la escuela y en el corazón de la gente. Ella no sentía triunfo al pensar en él, solo una inmensa lástima por el hombre que teniendo todo murió sin nada, mientras ella, que no tenía nada, se preparaba para morir teniéndolo todo. La justicia divina, pensaba Rosaria, no tiene prisa, pero tiene una memoria implacable. Una tarde de noviembre, el cielo se oscureció repentinamente con nubes de tormenta, muy parecidas a las de aquella noche fatídica de 1892. El aire se cargó de electricidad y el olor a ozono y tierra mojada inundó el corredor. Los trabajadores corrieron a resguardarse y las madres llamaron a sus hijos, temiendo la furia del cielo. Pero Rosaria no se movió de su silla. Se quedó mirando las nubes negras que se arremolinaban sobre el pantano, sintiendo el viento fresco en la cara, con una sonrisa serena. Ya no había miedo en su corazón, ni preocupación por techos que gotean o barrigas vacías. La tormenta ya no era un enemigo. Era una vieja conocida que venía a visitarla para ver cuánto había cambiado todo. Pedro salió preocupado de la casa para pedirle que entrara, pero se detuvo al ver la expresión de paz en el rostro de su madre. ¿No tienes frío, mamá?, le preguntó poniéndole un chal de lana sobre los hombros. Rosaria le tomó la mano, sintiendo la callosidad y la fuerza de su hijo, y negó con la cabeza. El frío es para quienes no tienen refugio, hijo, y nosotros tenemos el refugio más fuerte del mundo. Nos tenemos los unos a los otros. Le pidió que se sentara a su lado un momento, ignorando los primeros goterones que empezaban a repiquetear en las tejas, queriendo compartir con él la belleza salvaje de la lluvia que ya no podía lastimarlos. En ese silencio compartido bajo el estruendo del trueno, Rosaria sintió que su ciclo estaba completo. Había entrado en ese valle como una paria y se iría como una reina sin corona. Miró las paredes sólidas de su casa, escuchó las risas de sus nietos jugando adentro sin miedo a los truenos, y supo que había derrotado a la maldición de Bento mejor de lo que él jamás hubiera soñado. No solo había sobrevivido, había florecido. La tapera del ahogado había muerto hacía mucho tiempo, ahogada no por el agua, sino por el amor torrencial de una madre que se negó a aceptar el destino que le habían impuesto. Rosaria cerró los ojos y respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire limpio y húmedo, sintiendo una gratitud inmensa hacia la vida,
con todas sus espinas y sus flores. Sabía que pronto tendría que reunirse con su esposo y con Bento para contarles que la misión estaba cumplida. Pero no había prisa. Todavía quedaba una lluvia que mirar, una cena que compartir y una lección final que dejar grabada en la piedra de la memoria. La verdadera herencia no estaba en las escrituras de la tierra ni en las monedas antiguas, sino en la certeza absoluta de que, mientras hubiera una madre dispuesta a luchar, no habría noche lo suficientemente oscura para apagar la luz de un hogar. Cuando Rosaria cerró los ojos por última vez, lo hizo en su propia cama, bajo un techo de vigas de roble macizo que ella misma había pagado, rodeada del calor de 3 generaciones que existían gracias a su coraje indomable. No hubo agonía en su partida, solo un suspiro largo y tranquilo, como quien descarga un peso inmenso después de una jornada de trabajo exitosa y agotadora. Afuera, la lluvia de noviembre seguía cayendo, suave y constante, lavando el valle una vez más, pero esta vez no había goteras, ni frío, ni miedo a la intemperie, solo la música rítmica del agua bendiciendo la tierra que ella había conquistado. La noticia de su muerte detuvo los relojes en San Judas y Vila Santa. Las campanas de las iglesias doblaron no con el toque fúnebre habitual y lúgubre, sino con un repique solemne y vibrante que celebraba una vida que había sido, en todos los sentidos, más grande y fuerte que la muerte misma. El entierro fue el evento más concurrido que la región había visto jamás, una procesión humana que desafió al barro y a la distancia. No vinieron solo los ricos o los notables del distrito. Vinieron los invisibles, los olvidados, los que tenían las manos manchadas de tierra negra, los que habían comido en su mesa cuando no tenían nada más que hambre. Formaron una fila interminable bajo los paraguas negros, caminando en silencio respetuoso por el sendero del pantano que Rosaria había recorrido descalza y desesperada décadas atrás. La enterraron en el punto más alto de la propiedad, mirando hacia la casa que había construido desde las ruinas, bajo la sombra protectora de un árbol de jacarandá que florecía en violeta intenso, el color de la dignidad. No hubo estatuas de mármol frío ni epitafios grandilocuentes. Sobre su tumba colocaron una piedra de río simple, fuerte y pulida por el tiempo, tal como ella había sido en vida. Pedro, ahora el patriarca de pelo blanco de la familia, tomó la última moneda de oro y el diario de cuero gastado de Bento y los colocó en una vitrina de cristal en la sala principal, no como trofeos de una riqueza muerta, sino como reliquias sagradas de supervivencia. La moneda brillaba bajo la luz cálida de las lámparas de aceite, un sol pequeño y eterno que recordaba a todos los presentes que la verdadera providencia llega cuando se tiene la audacia de buscarla en la oscuridad más profunda. El diario de Bento, con sus páginas arrugadas y su letra nerviosa, se convirtió en la Biblia secular de la familia Méndez, leída en voz alta en los aniversarios para que ningún descendiente, por muy próspero que fuera, olvidara jamás que la comodidad de sus vidas actuales se había comprado con el miedo, el insomnio y el sudor de una abuela que se negó a romperse ante la adversidad. Con los años, la historia terrorífica de la tapera del ahogado se desvaneció casi por completo de la memoria colectiva, reemplazada por la leyenda luminosa de la hacienda de la viuda. Los niños del pueblo ya no temían acercarse a los bordes del pantano. Ahora jugaban a buscar tesoros imaginarios en los jardines floridos, sin saber que el verdadero y único tesoro estaba bajo sus pies, en la tierra fértil, libre y saneada. Las sombras amenazantes que una vez habitaron el lugar habían sido exorcizadas no por ritos religiosos, sino por la risa infantil y el trabajo honesto de décadas. El lugar que nadie quería, el rincón despreciado del mundo, se había convertido en el lugar donde todos deseaban estar, demostrando con su sola existencia que no existen tierras malditas, solo tierras heridas que esperan ser amadas con la suficiente fuerza y paciencia para sanar. A veces, en las noches de tormenta cerrada, los bisnietos de Rosaria juraban escuchar un sonido rítmico y familiar, un clac-clac lejano entre el aullido del viento. Pero ya no sentían el miedo helado de sus antepasados. Se miraban y sonreían, diciendo que era la abuela Rosaria revisando los cimientos,
asegurándose de que la casa siguiera firme contra cualquier tempestad que el destino quisiera enviar. La figura de Anselmo se convirtió en polvo y olvido, un nombre borrado de las piedras y de la memoria afectiva del valle, mientras que el linaje de Rosaria se extendía y fortalecía como las raíces entrelazadas de los árboles del pantano. La venganza de la viuda no fue la destrucción violenta de sus enemigos, sino la supervivencia obstinada y el triunfo absoluto de su propia sangre, floreciendo exuberante sobre las ruinas de quienes intentaron aplastarla sin piedad. La lección final que Rosaria dejó impregnada en las paredes de adobe y piedra de la esperanza fue que el miedo es un mentiroso convincente, pero frágil. El miedo les había dicho a los aldeanos que el jacal estaba maldito por espíritus. El miedo le había dicho a Bento que estaba solo en el mundo. El miedo le había dicho a Anselmo que necesitaba robar para ser grande. Pero Rosaria había mirado al miedo directamente a los ojos, con una escopeta vieja en una mano y el amor por sus hijos en la otra, y lo había obligado a parpadear primero. Descubrió que detrás de la cortina espesa del terror a menudo se esconden las mayores bendiciones de la vida, esperando pacientemente a ser reclamadas por aquellos que tienen la valentía insensata de caminar a través del fuego sin permitir que se les queme el alma. Hoy, si pasas por el valle de San Judas, verás una hacienda que brilla con una luz propia y acogedora, donde las puertas de roble nunca se cierran con llave y donde siempre hay un plato de comida caliente esperando al viajero cansado. No es un palacio de lujos innecesarios ni de ostentación vana, es un templo vivo a la resistencia humana. La casa respira, vive y cuenta su historia a quien quiera detenerse a escucharla, susurrando en cada crujido de la madera asentada que la esperanza no es algo que se encuentra por suerte en el camino, es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, sobre el fango inestable de la desesperación. Es el monumento vivo a una mujer común que transformó una sentencia de muerte segura en un legado de vida eterna para los suyos. El oro de Bento finalmente se agotó, gastado centavo a centavo en la educación de nuevas generaciones y en la cura de viejas heridas sociales del pueblo, pero su valor se multiplicó infinitamente en formas que el metal no puede medir. Se convirtió en doctores dedicados, en maestros apasionados, en agricultores honestos que llevaban el apellido Méndez como una bandera de honor. La verdadera alquimia de Rosaria no fue encontrar metal precioso escondido en una pared de barro, sino transformar ese metal frío e inerte en calor humano, en oportunidades reales y en futuro tangible. Ella demostró al mundo que la riqueza que se guarda se pudre como la paja vieja bajo la lluvia, pero la riqueza que se siembra en los demás crece para siempre, alimentando incluso a aquellos que aún no han nacido para agradecerlo. Y así, la historia de la viuda pobre que desafió al diablo y a los hombres en una choza de paja llega a su fin, pero su eco permanece vibrando en el aire del sertón. Nos recuerda que, en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando parece que el mundo entero nos ha dado la espalda y la tormenta amenaza con derribar nuestro último y precario refugio, es precisamente cuando debemos cavar más profundo dentro de nosotros mismos. Porque a veces, justo detrás de la pared que más nos asusta golpear, se encuentra la llave dorada de nuestra libertad. Rosaria Méndez no fue una heroína de cuentos de hadas imposibles, fue una mujer de carne y hueso, madre y guerrera, que nos enseñó que el único lugar verdaderamente maldito en esta tierra es aquel donde nos rendimos y dejamos de luchar. La próxima vez que te encuentres frente a una situación que parece imposible de superar, o ante un lugar en tu vida que todos dicen que debes evitar por miedo al fracaso, recuerda a Rosaria y su escopeta vieja bajo la lluvia. Recuerda que los tesoros más grandes están casi siempre guardados por los monstruos más feroces, nuestros propios miedos e inseguridades. La vida tiene una forma extraña y maravillosa de esconder sus mejores regalos en los envoltorios más sucios y rotos, esperando a ver si tenemos el coraje de abrirlos a pesar del barro. ¿Y tú? ¿Ya has escuchado alguna historia parecida a esta en tu pueblo o en tu familia sobre alguien que venció lo imposible?
Cuéntame aquí en los comentarios, porque cada historia de superación que compartimos es una vela más que encendemos juntos contra la oscuridad del mundo.